Introducción al capítulo 17. Todo lo expuesto sobre el capítulo 11 en adelante lo utilizaremos ahora para saber si se podrá avisar la luna la noche del 30. Para ello es necesario que se cumplan tres condiciones: que la luna se encuentre por encima de la línea de horizonte, que la franja iluminada de la luna haya llegado a una medida que permita el avistamiento, y esto puede suceder recién al día siguiente del Molad; que la luz del sol no encandile para poder ver dicha franja. Mientras el sol no se pone, es imposible ver la luna por la luz solar. La cercanía del sol a la luna y la pequeñez de la franja visible de la luna. Pero luego de la puesta del sol, si la franja iluminada es ancha, aunque haya bastante luz, igualmente se podrá ver la luna. Pero si en la medida que sea más fina, es necesario que haya más oscuridad para que se pueda ver. Si quisiéramos traducir a mediciones físicas para que todo ello suceda, es necesario que se cumplan dos condiciones: que se distancie la luna del sol a fin de que la franja iluminada sea más grande, y además que pase un tiempo extenso entre la puesta del sol y de la luna, de modo tal que el sol no encandile y se pueda ver la primera franja de la luna. 2. Cuando la puesta de la luna es bien tarde, hay más posibilidad de que sea avistada de noche. Capítulo 17. Leyes de la santificación del mes. Cálculo del avistamiento de la luna en el día 30. Todas las introducciones expuestas son para que estén preparados para saber si será avistada. Cuando desees saberlo, primero calcula: 1. La posición real del Sol. 2. La posición real de la Luna. 3. La posición del nodo ascendente para el momento del avistamiento. Resta la posición real del Sol de la posición real de la Luna. La diferencia se denomina primera longitud. Después de haber determinado la posición del nodo ascendente y la posición de la luna, podrás determinar la latitud de la luna y también si es meridional o septentrional. A este valor se lo denomina primera latitud. Ten cuidado con la primera longitud y la primera latitud y tenlas preparadas. Observa la primera longitud. Si es igual a 9 grados o menos, debes saber que sin duda será imposible ver la luna en esa noche en toda la tierra de Israel, y no necesitas más cálculos. Si la primera longitud es mayor a 15 grados, debes saber que la luna sin duda va a ser avistada en toda la tierra de Israel, y no necesitas más cálculos. Si la primera longitud está entre 9 y 15 grados, será necesario hacer los cálculos de avistamiento para saber si se avistará o no se avistará. ¿Cuándo se aplica lo anterior? Cuando la posición real de la luna se encuentra entre el comienzo de la constelación de Capricornio y el final de la constelación de Géminis. Pero si la posición de la luna se encuentra entre el principio de la constelación de Cáncer y el fin de Sagitario, y la primera longitud es de 10 grados o menos, debes saber que no se verá la luna en esa noche en toda la tierra de Israel. Si la primera longitud es mayor a 24 grados, sin duda la luna será avistada en toda la tierra de Israel. Si la primera longitud es entre 10 y 24 grados, será necesario realizar los cálculos de avistamiento para saber si la luna se avistará o no. Estos son los cálculos del avistamiento. Ten en cuenta la constelación en la que se encuentra la luna. Si está en Aries, resta 59 minutos de la primera longitud. Si está en Tauro, resta 1 grado de la longitud. Si está en Géminis, resta 58 minutos de la longitud. Si está en Cáncer, resta 52 minutos de la longitud. Si está en Leo,
resta 43 minutos de la longitud. Si está en Virgo, resta 37 minutos de la longitud. Si está en Libra, resta 34 minutos de la longitud. Si está en Escorpio, resta 34 de la longitud. Si está en Sagitario, resta 36 de la longitud. Si está en Capricornio, resta 34 minutos de la longitud. Si está en Piscis, resta 58 minutos de la longitud. El resultado después de restar estos minutos de la longitud se denomina segunda longitud. ¿Por qué se restan estos minutos? Debido a que la posición real de la Luna no es el lugar donde se avistará, sino que hay una diferencia tanto en la longitud como en la latitud. Esto se denomina paraleje. La paraleje para la longitud de la Luna en la hora del avistamiento siempre debe restarse de la longitud, como hemos explicado. Con respecto a la paraleje latitudinal, si la latitud de la Luna es septentrional, restamos los minutos de la paraleje latitudinal de la primera latitud. Si la latitud de la Luna es meridional, añadimos los minutos de la paraleje latitudinal a la primera latitud. El resultado después de la adición o sustracción de estos minutos de la primera latitud se denomina segunda latitud. ¿Cuántos minutos se suman o restan? Si la Luna está en la constelación de Aries, 9 minutos. Si se encuentra en la constelación de Tauro, 10 minutos. Si está en la constelación de Géminis, 16 minutos. Si está en la constelación de Cáncer, 27 minutos. Si está en la constelación de Leo, 38. Si está en la constelación de Virgo, 44. Si está en la constelación de Libra, 46. Si se encuentra en la constelación de Escorpio, 45. Si está en la constelación de Sagitario, 44. Si está en la constelación de Capricornio, 36. Si está en la constelación de Acuario, 27. Si está en la constelación de Piscis, 12. Luego de saber los minutos, réstalos de la primera latitud o añádelos a ella, como se ha explicado, y el resultado será la segunda latitud. Y ya sabes si es septentrional o meridional y sabrás los grados y minutos de esta segunda latitud. Prepara el dato y tenlo presente. Posteriormente, toma una parte de esa segunda latitud, porque la Luna fluctúa ligeramente en su órbita. ¿Cuánto debes tomar? Si la Luna se encuentra entre el comienzo y los 20 grados de la constelación de Aries, o entre el comienzo de la constelación de Libra y los 20 grados, toma 2/5 partes de la segunda latitud. Si la Luna se encuentra entre los 20 grados de la constelación de Aries y los 10 grados de la constelación de Tauro, o entre los 20 grados de la constelación de Libra y los 10 grados de la constelación de Escorpio, toma una tercera parte de la segunda latitud. Si la Luna se encuentra entre los 10 y 20 grados de la constelación de Tauro, o entre 10 y 20 grados de la constelación de Escorpio, toma 1/4 de la segunda latitud. Si la Luna se encuentra entre los 20 grados de la constelación de Tauro y su fin, o entre los 20 grados de la constelación de Escorpio y su fin, toma 1/5 de la segunda latitud. Si la Luna se encuentra entre el comienzo de la constelación de Géminis y los 10 grados, o entre el comienzo de la constelación de Sagitario y los 10 grados, toma una sexta parte de la segunda latitud. Si la Luna se encuentra entre los 10 y los 20 grados de la constelación de Géminis, o entre los 10 y 20 grados de la constelación de Sagitario, toma una 12ª parte de la segunda latitud.
Si la luna se encuentra entre los 20 y 25 grados de la constelación de Géminis o entre los 20 y 25 grados de la constelación de Sagitario, toma una 24ava parte de la segunda latitud. Si la luna se encuentra entre los 25 grados de la constelación de Géminis y 5 grados de la constelación de Cáncer, o entre 25 grados de la constelación de Sagitario y 5 grados de la constelación de Capricornio, no debes tomar nada, porque en ese caso la luna no fluctúa en absoluto de su órbita. Si la luna se encuentra entre los 5 y 10 grados de la constelación de Cáncer o entre 5 y 10 grados de la constelación de Capricornio, toma una 24ava parte de su segunda latitud. Si la luna se encuentra entre 10 y 20 grados de la constelación de Cáncer o entre 10 y 20 grados de la constelación de Capricornio, toma una 12ava parte de la segunda latitud. Si la luna se encuentra entre los 20 grados de la constelación de Cáncer y su fin, o entre los 20 grados de la constelación de Capricornio y su fin, toma una sexta parte de la segunda latitud. Si la luna se encuentra entre el comienzo de la constelación de Leo y los 10 grados, o entre el comienzo de la constelación de Acuario y los 10 grados, toma una quinta parte de la segunda latitud. Si la luna se encuentra entre los 10 y los 20 grados de la constelación de Leo, o entre los 10 y 20 grados de la constelación de Acuario, toma un cuarto de la segunda latitud. Si la luna se encuentra entre los 20 grados de la constelación de Leo y los 10 grados de la constelación de Virgo, o entre los 20 grados de la constelación de Acuario y los 10 grados de la constelación de Piscis, toma una tercera parte de la segunda latitud. Si la luna se encuentra entre los 10 grados de la constelación de Virgo y su fin, o entre los 10 grados de la constelación de Piscis y su fin, toma 2/5 partes de la segunda latitud. Esa parte que se separa de la segunda latitud se denomina circuito de la luna. Luego, vuelve a considerar la latitud de la luna y fíjate si es septentrional o meridional. Si es septentrional, resta el circuito de la luna de la segunda longitud. Si es meridional, añade el circuito de la luna a la segunda longitud. ¿Cómo se aplica lo anterior? Cuando la posición de la luna se encuentra entre el comienzo de la constelación de Capricornio y el final de la constelación de Géminis. Pero si se encuentra entre el comienzo de la constelación de Cáncer y el final de la constelación de Sagitario, es al revés. Si la latitud es septentrional y el circuito debe añadirse a la segunda longitud, y si es meridional, resta el circuito de la segunda longitud. El resultado después que adiciones o sustraigas a la segunda longitud se denomina tercera longitud. Debes saber que si no hay una fluctuación dentro del circuito y por ende no deberá tomarse nada de la segunda latitud. La segunda longitud será equivalente a la tercera longitud exactamente. Luego, vuelve y presta atención a esta tercera longitud, es decir, a los grados entre el Sol y la Luna, para ver en qué constelación se encuentra. Si se encuentra en la constelación de Piscis o Aries, añade un sexto a la tercera longitud. Si la tercera longitud se encuentra en la constelación de Acuario o Tauro, añade un quinto a la tercera longitud. Si la longitud se encuentra en la constelación de Capricornio o Géminis, añade un sexto a la tercera longitud. Si la tercera longitud se encuentra en la constelación de Sagitario o Cáncer, deja la tercera longitud tal como es. Si la tercera longitud se encuentra en la constelación de Escorpio o Leo, resta un quinto a la tercera longitud. Si la tercera longitud se encuentra en la constelación de Libra o Virgo, resta un tercio a la tercera longitud. El resultado de lo antedicho se denomina cuarta longitud. Luego vuelve a la primera latitud y toma 2/3
2/3 partes. Esto se denomina corrección geográfica. Evalúa y determina. Si la latitud de la Luna es septentrional, añade la corrección geográfica a la cuarta longitud. Si la latitud de la Luna es meridional, resta la corrección geográfica a la cuarta longitud. El resultado de ello se denomina arco visual. ¿Qué significa ello? Si nos disponemos a averiguar si se avistará o no la Luna en la noche del viernes, el 2 de Iyar de este año, calcula la posición real del Sol, la posición real de la Luna y la latitud de la Luna para este momento de acuerdo a lo que te hemos enseñado. Resulta que la posición real del Sol es 7 grados 9 minutos en la constelación de Tauro. La posición real de la Luna es de 18 grados 36 minutos en la constelación de Tauro. La latitud de la Luna es de 3 grados 53 minutos en dirección sur. Esta es la primera latitud. Resta la posición del Sol de la posición de la Luna y nos dará 11 grados 27 minutos. Esta es la primera longitud. Dado que la Luna se encuentra en la constelación de Tauro, la paraleje para la longitud será de 1 grado. Este valor debe restar de la primera longitud, dando como resultado a la segunda longitud de 10 grados 27 minutos. La paraleje para la latitud es de 10 minutos. Dado que la latitud de la Luna es meridional, este paraleje es de 10 minutos. Debe añadirse a la latitud de la Luna, resultando una segunda latitud de 4 grados 3 minutos. Dado que la Luna se encuentra en los 18 minutos de la constelación de Tauro, debes tomar una cuarta parte de la segunda latitud, que es lo que llamaremos el circuito de la Luna. Por lo tanto, en este momento el circuito de la Luna será de 1 grado y 1 minuto, ya que no tomamos en cuenta los segundos. Dado que la latitud de la Luna es meridional y la posición real de la Luna se encuentra entre el principio de Capricornio y el principio de Cáncer, debemos añadir el circuito de la Luna a la segunda longitud. Por lo tanto, la tercera longitud será de 11 grados 28 minutos. Dado que esta constelación se encuentra en la constelación de Tauro, debemos añadir un quinto a la tercera longitud, que son 2 grados 18 minutos, resultando la cuarta longitud 13 grados 46 minutos. Volveremos a la primera latitud y tomaremos 2/3 de la misma, resultando la corrección geográfica de 2 grados 35 minutos. Para la latitud meridional, la corrección geográfica debe restarse de la cuarta longitud, dejando un resultado de 11 grados 11 minutos. Este es el arco visual en esta noche. Con este proceso sabrás los grados y minutos de cada noche del arco visual. Después de haber determinado este arco visual, presta atención. Si el arco visual es de 9 grados o menos, es imposible que la Luna sea avistada en cualquier parte de la tierra de Israel. Si el arco visual es mayor a 14 grados, es imposible que no sea avistada y estará descubierta en toda la tierra de Israel. Si el arco visual es entre el comienzo del grado 10 y el final del grado 14, se debe considerar el arco visual en relación con la primera longitud y sabrás si la Luna se avistará o no a partir de sus límites. Ellos se conocen como los límites visuales. Los límites visuales son los siguientes. Si el arco visual es mayor a 9 hasta los 10 grados o más de 10, y la primera es la longitud de 13 grados o más, seguro será avistada.
Si el arco es menor que esto, o si la primera longitud es inferior, no será avistada. Si el arco visual es mayor a 10 grados hasta el final de los 11 grados o más, y la primera longitud 12 grados o más, seguro será avistada. Si el arco es menor que esto, o si la primera longitud es inferior, no será avistada. Si el arco visual es mayor a 11 grados hasta el final de los 12 grados o más, y la primera longitud 11 grados o más, seguro será avistada. Si el arco es menor que esto, o si la primera longitud es inferior, no será avistada. Si el arco visual es mayor a 12 grados hasta el final de los 13 grados o más, y la primera longitud 10 grados o más, seguro será avistada. Si el arco es menor de esto, o si la primera longitud es inferior, no será avistada. Si el arco visual es mayor a 13 grados hasta el final de los 14 grados o más, y la primera longitud 9 grados o más, será avistada. Si el arco es menor que esto, o si la primera longitud es inferior, no será avistada. ¿Qué significa ello? Vamos a considerar el arco visual para el viernes por la noche, el 2 de Iyar de este año. Todas las veces que digamos esto nos referiremos al 4398. Calculamos el arco visual 11 grados, 11 minutos, como ya sabes. Dado que el arco visual es de entre 10 y 14 grados, es necesario tener en cuenta la relación con la primera longitud. Ya conoces que en esta noche la longitud es de 11 grados 27 minutos. Dado que el arco es superior a 11 grados y la primera longitud superior a 11, sabe que seguro la luna será avistada esa noche de acuerdo a los límites establecidos. Asimismo, calcula para cualquier arco visual en relación con su primera longitud. De estos procesos ya has visto cuántos cálculos, adiciones y sustracciones deben realizarse. Luego de esforzarnos mucho, expusimos cálculos aproximados no tan difíciles de hacer. Por ser que la Luna tiene grandes desviaciones en su órbita, es que el Sol conoce su destino. Nuestros sabios en Talmud Rosh Hashanah, pero la luna no conoce su destino. Asimismo, nuestros sabios dijeron, a veces va por el camino largo y a veces por el corto. Como verás de estos cálculos, a veces es necesario agregar y a veces es necesario restar hasta llegar al arco visual. Y como se ha explicado, a veces el arco visual es grande y a veces es pequeño. Las razones para todos estos cálculos y el motivo de por qué se añade o se resta tal o cual valor y cómo se conocen todos estos conceptos y las pruebas para cada uno de estos principios constituye la sabiduría de la astronomía y la geometría, de la cual los griegos han escrito muchos libros. Estos textos se encuentran actualmente en manos de los sabios. Pero los textos escritos por los sabios de Israel en la era de los profetas de la tribu de Isahar no llegaron a nosotros, puesto que estos conceptos se pueden demostrar de manera clara, sin ambigüedad y sin dejar espacio para interrogantes. No nos preocupamos por el autor, sea un profeta o un no judío, pues toda cuestión cuya razón se ha explicado y demostrado su veracidad de manera irrefutable con las respectivas pruebas, es válida para poder basarnos en ello, más allá de quién sea la persona que lo haya enseñado.